Comenzamos la octava sesión dentro de esta parte segunda de los dones del Espíritu Santo para tratar hoy los dones de ciencia y el don de consejo. Como siempre nos encomendamos a la Virgen Santísima. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Vamos a tratar hoy estos los dos dones que nos faltan de la parte intelectiva, por así decir, los dones de ciencia y el de consejo, el don de ciencia y de consejo. Vamos a pasar a los apuntes. Estamos en concreto en la página 79. Fijaos que el don de ciencia está en la cuestión 9, inmediatamente después del don de entendimiento, y el don de consejo tiene que ver con la prudencia y está en la cuestión 52. Para, digamos, que no nos perdamos un poco con el orden de todos estos dones que tienen que ver con el conocimiento, vamos a retrotraernos un poquitín al artículo 6 de la cuestión 8, cuando hablamos del don de entendimiento, porque aquí Santo Tomás nos había dado como una visión de conjunto de los 4 dones que tienen que ver con el conocimiento. Había dicho que para la perfección de las cosas, respecto a lo que se propone para creer, hace falta, por una parte, que sean captadas y profundizadas por el entendimiento, y para eso estaba el don de entendimiento. O sea, el don de entendimiento tenía que ver con esa captación de las cosas de la fe y defenderlas de argumentos que podían venir en contra o digamos o de cosas naturales que se podían aparentemente oponer a esto de la fe. Para eso el don de entendimiento. Pero no bastaba solo captarlo, sino que hacía falta realizar un juicio. La persona tiene que adherirse a las cosas de la fe y rechazar lo contrario a la fe. Entonces, cuando ese juicio tiene que ver con realidades divinas, teníamos el don de sabiduría que tratamos el otro día. Cuando ese juicio tenía que ver con realidades creadas, tenemos sobre todo el don de ciencia. Y cuando esto se aplicaba a las obras concretas, teníamos especialmente el don de consejo. Como veis, obviamente, digamos, son dones que están muy interrelacionados unos con otros y con frecuencia actúan sobre cosas que son muy parecidas. Nos cuesta distinguirlos, pero es que todos están al servicio de la perfección de la fe. Eso no lo olvidemos nunca. Entonces, ya habíamos visto el don de entendimiento, habíamos visto el don de sabiduría y para hoy nos queda ver estos dones, el don de ciencia y el don de consejo. Para que no nos perdamos un poco con el orden de los dones. Vamos a ver qué es lo que nos comenta Santo Tomás respecto al don de ciencia, que, recordad, está en la cuestión 9 de la Secunda Secunde. Dentro de los dones que corresponden inmediatamente a la fe, tenemos primero entendimiento y luego el don de ciencia. Vamos a ver cómo explica Santo Tomás en estos 4 artículos. Son 4 artículos para una cuestión y 4 para otra. Son cuestiones relativamente breves, pero bastante densas. Ante todo, ¿qué sentido tiene hablar de la ciencia como un don? Santo Tomás, como viene haciendo en todo este tratado, está comparando el proceso natural de conocimiento con este proceso de conocimiento, con este conocimiento, porque no es exactamente un proceso, tiene más que ver con algo que se nos propone inmediatamente por parte de Dios para el conocer. Y Santo Tomás recuerda que cuando tenemos el conocimiento, cuando asentimos a una verdad, el entendimiento adquiere una doble perfección respecto a esa verdad. En primer lugar, entiende esa verdad, actúa lo que es el entendimiento, y en segundo lugar, establece un juicio cierto acerca de esta verdad. Apliquemos esto a la fe. Para asentir perfectamente a la fe, hacen falta 2 cosas. Primero, que se capte o entienda lo que se propone, y para eso está el don de entendimiento. Ya habíamos dicho que no se trata de que, digamos, hayamos llegado a la visión beatífica, captemos que estas cosas son verdades, pues captemos la intrínseca verdad de lo que se nos está diciendo. Eso solo se dará cuando veamos a Dios. Pero ya habíamos dicho cómo el don de entendimiento, al ir quitando cosas que se oponían, obstáculos que se oponían a la fe, nos ayudaba a tener una mayor claridad de la fe. Por tanto,
primero captar o entender hasta un cierto punto lo que se propone. Y en segundo lugar, que tengamos un juicio cierto. Y un juicio cierto para distinguir lo que hay que creer de lo que no hay que creer. Y para esto está el don de ciencia. O sea que, si os fijáis, Santo Tomás está subrayando el papel del don de ciencia para que distingamos lo que es de fe de lo que no es de fe, tanto que se habla del discernimiento, digamos, hay un nivel de discernimiento, esto entra en la fe, esto no entra en la fe, que nos da el don de ciencia. Con lo cual, Santo Tomás, en una primera aproximación, dentro de estos dones cognoscitivos, está diciendo que el don de ciencia nos ayuda a separar lo que es de fe de lo que no es de fe. Y esto además o sea, siempre sin perder de vista que está orientado a la perfección de la fe, porque para sentir a la fe tenemos que entender hasta un cierto punto lo que se propone y luego hacer un juicio cierto para distinguir unas cosas de otras. En las respuestas a las objeciones, Santo Tomás va a perfilar un poco la cuestión de la ciencia como don y distinguirla de la ciencia en el sentido aristotélico para un conocimiento, diríamos, que tenemos sobre otras cosas. Santo Tomás recuerda que en la ciencia humana se consigue un juicio cierto sobre la verdad mediante un discurso de la razón. Vamos pasando de una verdad a otra, eso es lo propio del razonamiento, ir pasando de una cosa a otra, de una cosa a otra, y así comprendemos mejor lo que tenemos delante. Lo que pasa es que en Dios ese conocimiento es de un solo golpe, o sea, en Dios no hay un discurso, es una cosa única, inmediata. Entonces, el don de ciencia participa un poco de ese conocimiento de Dios, es una participación, una semejanza de la ciencia divina. Y luego también en el Secundum recuerda que hay que distinguir el don de ciencia por el que el hombre sabe discernir lo que debe de creer y no, digamos, como ese impulso interior, esa moción del Espíritu Santo para separar lo que es de fe de lo que no es de fe, y el carisma de ciencia, que sería una ciencia gratis data para manifestar la fe a otros, inducir a creer o contestar a los que contradicen a la fe. O sea que, diríamos, existe también la ciencia como gracia gratis data, lo veremos en su momento, está relacionada con la profecía, pero aquí no nos referimos a esto. Nos referimos a que por esa participación, siempre por la participación de la caridad, porque todo esto es posible en la medida que estamos unidos a Dios en caridad, nos saldrá más adelante en el siguiente artículo, distinguimos lo que es de fe y lo que no es de fe. Obviamente, siempre podría pensar, alguien puede tener un don de ciencia tan preclaro, siendo auténtico don del Espíritu Santo, que además otros puedan aprovecharse de ese don, pues porque él hable con ellos, les comunique cosas o le pregunten, y eso sea distinto de una gracia gratis data. Bien, podría ser, pero aquí lo que es, digamos, lo fundamental del don de ciencia es distinguir lo que es de fe de lo que no es de fe, tal como lo presenta Santo Tomás en este artículo. Si seguimos con las objeciones, en la respuesta a la tercera objeción, recuerda que Santo Tomás que los dones son más perfectos que las virtudes morales e intelectuales, pero son menos perfectos que las virtudes teologales. Por eso no hay ningún inconveniente que la virtud teologal, como es la fe, digamos, tenga varios dones a su servicio. Porque se podría decir en la objeción, bueno, si ya la fe tiene el don de entendimiento, ¿qué falta hace otro don? El de ciencia, sí, dice Santo Tomás, porque la fe, la esperanza y la caridad son, en cuanto a participaciones sobrenaturales, son superiores a los dones del Espíritu Santo. Esto ya lo vimos, entonces no hay inconveniente que al servicio de la fe estén estos dos dones. Bien, con esto Santo Tomás nos ha presentado una primera aproximación al don de ciencia, pero continúa diciéndonos más cosas en los artículos segundo y tercero, porque aquí nos va a hablar con más detalle del objeto del don de ciencia, de qué cosas está hablando el don de ciencia. Ya antes hemos visto que una primera función, por así decir, es distinguir lo que entra dentro de la fe de lo que no es de fe. Pero, de acuerdo con San Agustín, en el artículo segundo, Santo Tomás va a decir que el don de ciencia se ocupa más de las cosas humanas y el de sabiduría de las cosas divinas. O sea, en este servicio a la fe, para conocer mejor la fe,
diríamos que se reparten un poco los papeles. El don de sabiduría tiene que ver con las cosas más directamente divinas y el don de ciencia con las cosas más humanas. Y va explicando Santo Tomás. En general, el término ciencia, tal como él lo tomaba de Aristóteles, indica una certeza en el juicio. Cuando esa certeza en el juicio viene por la causa primera, adquiere el nombre de sabiduría, y por eso se denomina sabiduría al conocimiento de las cosas divinas. O sea, fijaos, la sabiduría se orienta digamos, a adquirir una certeza en el juicio, cuando formulamos un juicio, que ese juicio sea cierto. Entonces, cuando esa certeza viene por la causa suprema, estamos ante la sabiduría. Y por eso se relaciona sabiduría con las cosas divinas. A partir de las cosas divinas, tú tienes ese juicio cierto. En cambio, el conocimiento de las cosas humanas se denomina más bien ciencia, como si dijéramos con este nombre común de conocimiento cierto, o sea, ciencia significa sobre todo conocimiento cierto, lo apropiamos, lo relacionamos, por así decir, lo asignamos al conocimiento que se da por las causas segundas. Y de este modo tendríamos los dones de sabiduría y de ciencia con una distinción. El de sabiduría tiene que ver sobre todo con las cosas divinas y el de ciencia con las cosas humanas. Atención, que ya nos ha dicho Santo Tomás que el sentido general de ciencia es un conocimiento cierto. En ese sentido, tan cierta es la sabiduría como la ciencia, solo que como en general al hablar de la sabiduría nos referimos a la causa última, vamos a reservar o vamos a aplicar el don de sabiduría a lo que tiene que ver con lo divino y vamos a aplicar el don de ciencia a lo que tiene que ver pues, con las cosas humanas, con las cosas creadas. De este modo, diríamos, se puede establecer una cierta distinción en los dones aplicándoles una terminología que era análoga, era parecida a cosas que estaba empleando Santo Tomás, tomadas de Aristóteles. Claro, lo que pasa es que si reservamos el don de ciencia para las cosas humanas, surgen problemas. Dice Santo Tomás, pero bueno, si el don de ciencia está en relación con la fe nos habla de cosas divinas. Lo que pasa es que Santo Tomás precisa, sí, la fe trata de cosas divinas, ciertamente, pero la fe en sí misma, si nos fijamos la fe en cuanto a hábito sobrenatural, un hábito sobrenatural que tenemos en nosotros, es algo temporal que está en el alma que cree. Y por tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es qué cosas tenemos que creer. Y eso pertenece al don de ciencia, o sea, como si dijéramos, sí, por supuesto, la fe nos va a hablar de Dios, nos va a hablar de las cosas divinas, pero atención porque la fe es algo que tenemos en el alma, o sea, en ese sentido la fe es algo creado. Y lo que tenemos que tener claro es si hay que creer una cosa o hay que creer otra. O sea que en ese sentido, como veis, es un poco amplio, se puede decir que trata de cosas humanas, en cuanto que las cosas que tiene que creer la fe, considerada la fe en cuanto virtud infusa en nosotros, no deja de ser una cosa creada. Otra cosa es el objeto que luego confesaremos gracias a esa fe, que son ya las realidades divinas, los artículos de fe, lo que sea. Por eso dice que el conocer, o sea, digamos, con este don sabemos qué cosas tenemos que creer, pero lo que es ya el conocimiento de esos mismos objetos, el conocer esas cosas que ya estamos creyendo por la unión con Dios, eso, como habíamos visto ya, pertenece más al don de sabiduría. O sea, el don de sabiduría nos lleva a un conocimiento mayor de esas cosas que estamos profesando en la fe. Primero teníamos el don del entendimiento, que nos daba como una cierta comprensión, ya vimos de qué manera. El don de sabiduría nos ayuda a profundizar más en ellas, pero lo que ha hecho el don de ciencia es ayudarte a decir, esta sí entra dentro de la fe, esta no entra dentro de la fe. Digamos, como veis, en la respuesta a la primera objeción, Santo Tomás acota un poco más, dentro de esta materia que es tan sumamente misteriosa de los dones, las funciones de unos dones y otros. En el ad secundum recuerda que el don de ciencia debería tratar de cosas divinas, porque hay una ciencia, entre las ciencias humanas, que es la ciencia metafísica, que se denomina ciencia divina. Era una de las denominaciones que empleaba Aristóteles. Entonces, Santo Tomás recuerda, sí,
que la ciencia metafísica, lo que pasa es que es una ciencia divina, pero es una ciencia que se limita al juicio que damos a partir de las cosas creadas, razonando desde lo creado para elevarnos a Dios, con lo cual estamos en un campo completamente distinto, no tiene nada que ver con los dones del Espíritu Santo. Y también Santo Tomás dice que se podría objetar a partir de Romanos 1:20, donde el apóstol decía que a partir de lo visible se puede llegar a Dios, que igual que hay una ciencia que trata de lo creado, también, ¿por qué no, un don de ciencia que trata de lo divino? Lo que pasa es que Santo Tomás recuerda que cuando estamos hablando de los hábitos cognoscitivos, lo formal, lo que lo define, es el medio por el que se conoce algo. Y lo material de un hábito cognoscitivo son las cosas conocidas. Por eso, cuando conocemos algo mediante las cosas creadas, incluso aunque ese algo nos lleve a Dios, estaremos ante la ciencia. Es un poco lo que aparecía en Romanos 1:20. Porque, digamos, el modo de conocimiento serían las cosas creadas. Mientras que la sabiduría pertenecería solo materialmente, es decir, lo de Romanos 1:20, cuando dice que a partir de las cosas creadas se puede remontar hasta las primeras causas, ciertamente estamos hablando de la primera causa, con lo cual si hablamos de la primera causa, diríamos, ojo, esto es sabiduría, sí, pero es sabiduría solo materialmente, porque eso que se conoce de Dios a partir de la argumentación realmente es una ciencia y una ciencia metafísica. Por eso, como lo que conocemos por el don de ciencia, ya hemos visto que Santo Tomás lo refiere más a cosas creadas, entendiendo como cosas creadas el hecho de que nosotros tenemos que creer unas cosas y decir que otras cosas no forman parte de la fe, si hay que dar un término a eso, es mejor darle el término ciencia. Porque cuando, digamos, juzgamos todo a partir de lo divino, eso sería más una sabiduría. Y es lo que Santo Tomás estudió al hablar del don de sabiduría. Como veis, las diferencias son muy, muy sutiles entre unos y otros. Santo Tomás quiere un poco explicar la terminología que él conoce pues, por las lecturas de Aristóteles y de los padres de la Iglesia para ver cómo se van distinguiendo unos dones de otros, o dicho de otra manera, qué es lo que van aportando cada uno de estos dones. Y el artículo tercero es paralelo con otros artículos que nos habían salido también al hablar del don de entendimiento y el don de sabiduría. Y es si el don de ciencia es especulativo o es práctico. Ante todo, para comprender bien la cuestión, pues esto es muy útil para, digamos, ver hasta dónde llega el don de ciencia. Siempre tenemos que tener presente, esto no lo olvidéis nunca, que tanto el don de ciencia como el don de entendimiento, y también antes habíamos hablado del don de sabiduría, se ordenan a la certeza de la fe, a darnos esa firmeza en la fe. Por eso también os había recordado en su momento que estos dones no son tan importantes cuando vivimos en una sociedad que está completamente alejada de la fe y que una de las mayores tentaciones que tiene el cristiano es apartarse de la fe, rechazar las cosas de la fe, dudarlas o vivir como si la fe no existiera. Por eso estos dones que protegen tanto la fe son importantísimos y por eso cuando no se vive en gracia de Dios, aunque sabemos que la virtud de la fe infusa puede subsistir sin la caridad, no están estos dones, con lo cual la fe está mucho menos defendida si no tiene los dones. Por eso es tan importantísimo la vida de gracia para mantener la fe, es otro motivo más. Entonces, lo que os decía, los dones tienen el objetivo de esa firmeza de la fe, de ese apoyar la fe. Ante todo, el apoyo a la fe, digamos, la fe consiste sobre todo en un conocimiento especulativo, porque se apoya en la verdad. Recordad siempre que para Santo Tomás el objeto formal de la fe es la verdad primera. Dios es quien me mueve a creer. Lo que pasa es que la verdad primera no solo es el objeto formal de la fe, lo que nos mueve a creer, sino también es el fin último por el que actuamos. Buscamos alcanzar a Dios, buscamos llegar a Dios, que es la verdad primera. Aquí el fin último sobrenatural y la verdad primera coinciden. Entonces, la fe se extiende a la operación, porque la fe depende de que Dios está actuando sobre nosotros como verdad primera, pero todo eso es para que le alcancemos a Él. Por tanto, la fe también se orienta a que alcancemos nuestro fin, se orienta a la operación. Y esto, ya digo, recordad, los dones están al servicio de la fe. Como la fe, ante todo, es especulativa, pero se extiende a lo práctico,
lo mismo sucede con el don de ciencia. El don de ciencia, ante todo, se refiere a lo especulativo, en cuanto que el hombre sabe lo que debe mantener por fe, recordad, tiene ese sentido de discernimiento, esto entra dentro de la fe, esto no. Por tanto, el don de ciencia nos ayuda, ante todo, a conocer eso que debemos creer, pero también se extiende a la operación, porque si hemos dicho que la fe se extiende a la operación, también el don de ciencia se extiende a la operación, porque en nuestras acciones nos guiamos por la ciencia o el conocimiento de lo que creemos y de lo que sigue aquello que creemos. Es decir, como creemos toda una serie de cosas sobre Jesucristo, sobre sus enseñanzas de los mandamientos, de lo que es la moral, eso tiene luego unas consecuencias. O sea que recordad que en Santo Tomás lo práctico es una extensión de lo especulativo. Cuando lo especulativo se aplica al fin, tenemos la razón práctica. En el caso de la distinción entre razón especulativa y razón práctica, no son dos facultades distintas, sino es una extensión de lo especulativo a lo práctico. Aquí sucede lo mismo. La fe ante todo tiene que ver con lo especulativo, pero se extiende también al conocimiento práctico. Ya de una manera mucho más práctica será el don de consejo y la prudencia, como veremos, pero el mismo don de ciencia tiene también un aspecto práctico. Bien, en las respuestas ad primum y ad secundum, simplemente es la discusión de algunos textos en los que aparece el aspecto más práctico del don de ciencia, y luego también recuerda que el don de ciencia solo lo tienen como don infuso los que por la misma infusión de la gracia tienen un juicio cierto sobre lo que hay que creer y hacer, sin desviarse de la justicia. Con lo cual, esta sería la ciencia de los santos, una ciencia que no es solo para conocer lo que son las cosas divinas o las cosas humanas desde el punto de vista de Dios, sino que va a tener que ver también con la aplicación práctica, porque lógicamente en nuestra actuación práctica influye el conocimiento. Bien, aquí se podrían tratar multitud de cosas de la relación entre lo especulativo y lo práctico, que esto es muy importante en Santo Tomás y no siempre ha sido bien comprendido, porque a veces algunos han presentado lo especulativo y lo práctico simplemente como una deducción inmediata, o sea, aquí en lo especulativo está contenido todo y luego es una deducción inmediata para lo práctico. Y otros, en cambio, han dicho que no, que hay como unos principios especulativos y completamente distintos otros principios prácticos. No, la cosa no es, o sea, no se trata de hacer estas simplificaciones. Hay una extensión de lo especulativo a lo práctico, una aplicación, pero no va a ser una aplicación en el sentido de que lo práctico esté contenido como caso sin más, como la casuística está contenido en lo especulativo, no. Hay, digamos, un conocimiento más complejo, influye enormemente la prudencia, influye la razón práctica, ahora no podemos detenernos en ello, pero todas estas cosas están de fondo en las afirmaciones que hace aquí Santo Tomás. Bien, y por seguir avanzando ya, el último de este bloque, de esta cuestión, la bienaventuranza que corresponde al don de ciencia. Santo Tomás de nuevo sigue a San Agustín cuando comenta el Sermón de la Montaña, y San Agustín explicaba que la bienaventuranza que corresponde al don de ciencia es la del llanto. Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. La verdad es que puede parecer un poco extraño que tiene que ver la ciencia con el llanto. Y Santo Tomás explica lo siguiente. Mediante el don de ciencia adquirimos un juicio correcto sobre las criaturas, un poco en relación con lo que hemos dicho antes, que la ciencia tiene que ver con esa perfección de la fe, no tanto respecto a las cosas divinas como a las cosas más creadas, incluyendo la misma fe como cosa creada, tal como habíamos dicho. Entonces, como por el don de ciencia se adquiere un juicio correcto sobre las criaturas, y en ocasiones el hombre se aparta de Dios debido a las criaturas, porque a veces las criaturas son un obstáculo para acercarnos a Dios, otras veces no. O sea, no es que las criaturas sean malas en sí mismas, pero el uso que hacemos de las criaturas muchas veces nos lleva a Dios. Cuando se pone el fin en las criaturas, se considera que las criaturas son el único bien verdadero y el único bien perfecto, no, perdemos el objetivo que es Dios. Entonces, como a veces son las criaturas, el mal uso de las criaturas, lo que nos lleva a apartarnos de Dios, y por la ciencia tenemos ese recto conocimiento de las criaturas, lloraremos, tendremos el llanto, tendremos el dolor
por haber hecho mal uso de las criaturas. En ese sentido, el don de ciencia, como nos ayuda a conocer mejor las criaturas, también nos lleva a darnos cuenta de que a veces metemos la pata con el uso de las criaturas, y de ahí el llanto y esta bienaventuranza del consuelo. Santo Tomás por eso explica luego que los bienes creados, por supuesto, que pueden dar lugar al gozo si se refieren al bien divino. Porque, digamos, el gozo procede de ese gozo espiritual, de ese disfrutar con Dios, y eso es lo que se decía cuando la paz y la alegría tienen que ver con la sabiduría. Pero para llegar a eso, primero hay que llorar por los errores anteriores que, repito, muchas veces tienen que ver con el mal uso de la criatura. Y diríamos, después de haber llorado, se puede recibir el consuelo, porque también el mismo don de ciencia va a ordenar las criaturas al bien divino, nos va a ayudar a hacer un uso de las criaturas que nos oriente al bien divino. Como en otras bienaventuranzas, Santo Tomás distingue lo que es el mérito, aquí el mérito sería el llanto del mal cometido por las criaturas, y el premio, que sería el consuelo, que comienza ya en esta vida y sigue en la vida futura. Es cierto, también Santo Tomás recuerda que la consideración de la verdad produce alegría, porque dice, bueno, si la bienaventuranza de la ciencia es el llanto, pues parece que conocer la verdad no, más bien tiene que ver con la alegría. Pero Santo Tomás recuerda, sí, conocer la verdad lleva a la alegría, pero cuando nos damos cuenta, conociendo la verdad, que hemos hecho el mal, también tenemos que entristecernos de ese mal que hemos hecho. Insiste luego en esto. En la especulación en cuanto tal no hay tristeza, porque el entendimiento especulativo no trata de aquello de lo que hay que huir. Si estamos pensando sobre un teorema matemático, no es que tengas que huir del teorema de Pitágoras o de los teoremas de Gödel, no es algo que te dé miedo. Sin embargo, Santo Tomás aclara que la ciencia, en cuanto que consiste a la especulación, no se refiere ahí a las bienaventuranzas, porque la bienaventuranza estaría en la contemplación de Dios, no en la consideración de las criaturas. O sea, si hablamos del gozo de la bienaventuranza, de contemplar a Dios, no es el conocimiento especulativo que se presenta en la objeción. En este mundo, en cierto modo, la bienaventuranza consiste en el uso debido de las criaturas y un afecto ordenado a las criaturas. Por eso dice, al don de ciencia no le corresponde ninguna bienaventuranza que tenga que ver con la contemplación, sino más bien la contemplación estaría relacionada con los dones de entendimiento y dones de sabiduría que tratan de lo divino, porque si la ciencia la hemos referido sobre todas las criaturas, la contemplación que nos produce la felicidad en el cielo no va a ser la contemplación de las criaturas, va a ser la contemplación de Dios. En este mundo tenemos que aprovechar el don de ciencia para dolernos del mal uso que a veces se hace de las criaturas. Es un poco, o sea, como veis, está insistiendo sobre lo mismo desde diversos puntos y ante diversas objeciones. Bien, pues esto es lo que ha comentado Santo Tomás acerca del don de ciencia. Vamos a pasar ahora al don de consuelo, que, recordad, aquí salimos de las virtudes teologales, de la fe, esperanza y caridad, y el don de consejo, Santo Tomás lo relaciona con la virtud de la prudencia. La prudencia es una virtud cardinal. En Santo Tomás hay tanto una prudencia adquirida, una prudencia que tiene que ver con el bien proporcionado a la naturaleza humana, pero recordad que en Santo Tomás también tenemos unas virtudes morales infusas, es decir, que tienen el papel de la virtud moral, pero en cuanto que nos va a ayudar a alcanzar el fin último sobrenatural. O sea que obviamente será un don del Espíritu Santo que, si lo vinculamos con una virtud moral, es con la prudencia, pero con la prudencia infusa. Esto no lo perdáis nunca de vista. Vamos a pasar un poco a la exposición. También tiene 4 artículos. El primero, de nuevo, la presentación general de consejo como don del Espíritu Santo. Y el punto de partida siempre es el mismo, Isaías 11:12, donde aparece el término consejo entre los dones del Espíritu Santo. Como los dones son disposiciones para que el alma sea movida por el Espíritu Santo, y como es propio de la criatura racional el moverse a hacer algo mediante cierta búsqueda, lo que Santo Tomás denomina inquisitio, que termina en un consejo, en una determinación, eso es consilium,
es claro que el Espíritu Santo mueve a la criatura mediante el consejo. O sea, aquí estamos, diríamos, casi en la esencia de lo que son los dones del Espíritu Santo. Lo propio de los dones es que Dios te está moviendo. Y Santo Tomás explica, cuando nosotros nos movemos a nosotros mismos, hay una búsqueda, pero también hay un consejo, algo que determinamos. Entonces, en este caso, ese consejo va a venir del Espíritu Santo. O sea que con el don de consejo comprendemos también un poco mejor cómo actúan los dones del Espíritu Santo. O sea, Dios nos está moviendo, pero sin que eso violente nuestro modo de actuar. Con lo cual, no hay ningún inconveniente en que el Espíritu Santo mueva a la criatura mediante el consejo. Santo Tomás explica que en el hombre la prudencia o eubulia, ya sea prudencia adquirida como prudencia infusa, lo que he comentado antes, hay una prudencia adquirida y otra infusa, dirigen al hombre en la búsqueda del consejo. Una parte de la virtud de la prudencia es el consejo. Tenemos que investigar lo que son las cosas y decidir qué es lo correcto, ya en el nivel de la razón práctica para hacer tal cosa o tal otra. Lo que pasa es que la razón humana que realiza esa búsqueda tiene muchísimas limitaciones. Entonces, como lo que queremos es que Dios nos dirija para que alcancemos el fin, tenemos necesidad de ser dirigidos por Dios. Y aquí es donde entra el don de consejo. O sea, es como si recibiéramos ese consejo por parte de Dios. Esto lo explica en la respuesta ad primum. O sea que, por supuesto que hay una prudencia virtud y una prudencia infusa, pero el don de consejo se refiere a una manera de ser dirigido por Dios, diríamos más inmediata, que era lo propio de los dones del Espíritu Santo. Santo Tomás pone la analogía, igual que buscamos consejo en personas más sabias respecto a nosotros, pues muchísimo mejor que sea Dios mismo el que nos aconseje. Y también, como sucedía con los otros dones, todo el que está en gracia tiene este don de consejo para aconsejarse en lo referente a la salvación. Pero también existe una gracia gratis data para poder aconsejar a otros. O podría pensarse en un don de consejo tan sobreabundante, es decir, que actúe por esa participación de la gracia y la caridad que pueda aconsejar a otros. Caben las dos alternativas. Acordaos que en la gracia gratis data ahí no hace falta que la persona esté en gracia santificante, sino que es un carisma que funciona de otro modo. Es curioso porque en este punto Juan de Santo Tomás, cuando comenta el don de consejo, pone la advertencia que a veces incluso el don de consejo te va a mover a que tú preguntes a otro, a que tú acudas a otro. O sea que sí, lo normal es que el don de consejo, diríamos, como de esa manera interior, como instintiva, sepamos lo que tenemos que hacer por esa ayuda especial del Espíritu Santo, pero no hay que descartar que también pueda darse que el mismo don de consejo nos lleve a preguntar a la persona adecuada. Bien, repito, no es exactamente lo que dice Santo Tomás, pero es una aplicación que saca Juan de Santo Tomás cuando comenta el tratado de los dones del Espíritu Santo. Y ciertamente, el Señor se sirve de unas personas para ayudar a otras, o sea que eso en principio no sería demasiado extraño, pero aquí Santo Tomás propiamente habla del don de consejo por el que Dios nos mueve de una manera más inmediata. Bien, recuerda también que el hecho de recibir el consejo de Dios y de una manera más general el ser movidos por Dios no es algo que elimine el libre albedrío. Lo que pasa es que, claro, porque uno podría pensar, bueno, si resulta que la clave para que yo actúe libremente es que tenga ese juicio que tiene que ver con la prudencia, que es de la razón práctica, si resulta que ahí se mete Dios, pues entonces, ¿cómo va a ser libre? No, lo que pasa es que en este caso la razón es instruida por el Espíritu Santo sobre lo que se ha de hacer. Y además esto es lo que corresponde a los hijos de Dios. Los hijos de Dios es los que son movidos por el Espíritu Santo. O sea, el hecho de que Dios ilumine, perfeccione nuestra razón, en ninguna manera nos va a quitar la libertad. Al contrario, va a hacer que esa libertad llegue a su objetivo, que es alcanzar el fin. Bien, en el artículo segundo, Santo Tomás relaciona el don de consejo y la virtud de la prudencia. Digamos, el argumento básico es muy sencillo. El don de consejo trata de aquellas cosas que hay que hacer en razón del fin. Lo mismo que con lo cual se relaciona con la prudencia, porque la prudencia trata de lo mismo. Recordad que la definición clásica de la prudencia es la recta ratio agibilium. La recta razón, se entiende ya, razón práctica, razón de lo inmediato,
de las cosas que tenemos que realizar, no de las cosas que tenemos que fabricar. Eso sería una técnica y no es propiamente una virtud, sino recta ratio agibilium, las cosas que tenemos que hacer para que nos lleven al fin. Eso es lo propio de la prudencia. Entonces, está claro que el don del Espíritu Santo tiene una función completamente análoga. Por eso, igual que habíamos visto que el don de sabiduría, de ciencia y de entendimiento perfeccionaban la fe, lógicamente, el don de consejo lo que va a perfeccionar es la prudencia. Esta es un poco la idea de fondo. Aquí Santo Tomás explica que un principio de movimiento inferior, como somos nosotros, es ayudado y perfeccionado por otro superior. Entonces, la rectitud de la razón humana se compara con la razón divina como un principio inferior respecto al superior, porque en última instancia siempre la razón eterna de Dios será la regla de toda rectitud. Nuestra razón no es regla absoluta de rectitud, sí, tenemos que actuar conforme a nuestra razón práctica, pero que eso realmente nos lleve al fin va a depender de que esté, digamos, adecuada a la razón eterna de Dios, a la verdad última de Dios. Por eso la prudencia que conlleva la rectitud de la razón es perfeccionada y ayudada especialmente en cuanto que es movida y regulada por el Espíritu Santo, o sea, que la regla última sea el Espíritu Santo. Por tanto, el don de consejo perfecciona la prudencia. O sea, como veis, se trata de que un principio de movimiento inferior sea movido por uno superior, que además es donde está la clave de toda rectitud, es la regla última de toda acción recta. Con lo cual, como la prudencia busca que esas acciones sean rectas, ya las acciones en concreto, el don de consejo obviamente va a estar relacionado con la virtud de la prudencia. Esto lo va a desarrollar ahora un poco más en la respuesta a las objeciones. Santo Tomás va a recordar que en general en la virtud de la prudencia hay tres actos: el consejo, el juicio y ya el ordenar la acción concreta. Con lo cual dice que es raro que haya un don que simplemente hable del consejo, que parecería pues como la parte más básica de la prudencia. Uno tiene así como una búsqueda de lo que hay que hacer, toma una decisión, lo juzga y luego ya ordena, determina que se haga tal cosa. Con lo cual, es un poco extraño que el don de consejo sea como en la parte más inicial de la prudencia. Lo que pasa es que Santo Tomás explica que juzgar y ordenar son ya actos del que mueve más que actos del movido. Y en el caso de los dones del Espíritu Santo, de lo que se trata es de ser movidos por Dios, en este caso de que nuestra mente sea movida por Dios. Con lo cual, si tenemos presentes los tres actos de la virtud de la prudencia y hay un don del Espíritu Santo, obviamente lo más lógico es que esté aquí, que esté al nivel de consejo, porque es lo más propio de ser movido, mientras que los otros son más propios del que se está moviendo, digamos, la persona que se está moviendo, con lo cual aquí se trata de ser movido por Dios y por eso es más lógico que esté en este apartado que es el de consejo. En el ad secundum recuerda que es ciertamente el don de ciencia por extensión puede ser práctico y también el don de ciencia puede ayudar a la prudencia, pero ya el don que tiene que ver directamente con lo mismo que hace la prudencia es el don de consejo, porque sí, el don de ciencia de por sí es especulativo, tiene que ver con la firmeza de la fe, aunque por lo que habíamos dicho antes también se extendía a lo práctico, pero era como por una cierta extensión, mientras que aquí estamos ya en el campo de la razón práctica más inmediata, con lo cual ahí actúa el don de consejo. Y finalmente, el don de consejo no elimina la actuación de la prudencia, porque, digamos, la prudencia como virtud seguirá siendo el motor de la acción, pero un motor movido. O sea, no es que los dones del Espíritu Santo hagan que entremos en trance y no realicemos nada, no. Nosotros con los dones del Espíritu Santo también actuamos, pero actuamos en cuanto que somos movidos de una manera especial. Con lo cual, la prudencia, por supuesto, como virtud, sigue moviendo, sigue actuando, pero dirigida por el Espíritu Santo. Y esto,
tanto en el caso de la dirección propia como en el caso que haya que ayudar, dirigir, a orientar o aconsejar a otros. Bien, digamos, los dos primeros artículos han tratado de lo esencial del don de consejo y lo más importante está dicho ya. Y ahora, de nuevo, nos va a aparecer lo característico de a qué bienaventuranza se refiere, pero también antes una cuestión que puede llamarnos la atención y es los dones del Espíritu Santo en principio deberían permanecer en el cielo, pero en el cielo no tenemos que aconsejar a nadie y parece que si estamos viendo a Dios no nos hace falta ya muchos consejos. ¿Cómo hay que tratar esta cuestión? Pues lo desarrolla Santo Tomás en el artículo 3. Al explicar que, digamos, que el don permanece en el cielo, es una ocasión para profundizar en él. Hay una referencia a San Gregorio Magno, más bien incidental, pero Santo Tomás recuerda el punto básico. Por los dones, la criatura es movida por Dios, solo que es distinta la disposición de la criatura mientras se está moviendo y la criatura cuando ya ha llegado a su término. Y aquí hay que hacer una distinción importante. Si el que mueve es causa solo del movimiento, cuando se ha llegado al término ya cesa su acción. Por ejemplo, uno contrata una cuadrilla de albañiles para hacer una casa. Una vez que han edificado la casa, ya esos se van, ya se les paga, pero ya no siguen trabajando, ya cesa la acción de los edificadores. En ese tipo de acciones ya el que ha realizado la acción se va, descansa y ya nos deja tranquilos. Pero si el que mueve es causa no solo del movimiento, sino de la forma hacia la que se dirige el movimiento, también después de haber adquirido esa forma, la acción continúa. Y aquí Santo Tomás pone el ejemplo de la luz. El sol ha iluminado una cosa, pero no es que una vez que lo ha iluminado ya quitas el sol y sigue estando iluminada, no. Hace falta la acción continua del sol para que eso permanezca iluminado. En este caso tendríamos que Dios causa la virtud y el conocimiento cuando se adquiere por primera vez, pero también cuando se mantiene. Es decir, el don de consejo y todos estos dones requieren esa actuación de Dios cuando lo tenemos, pero también requiere que se mantengan. Y en el caso de los bienaventurados, lo causa continuando en ellos el conocimiento de lo que deben hacer. O sea, aquello que decía San Pablo de que Dios será todo en todos, fijaos que se puede entender muy bien en este sentido. Porque ese conocimiento que Dios causa, no es que Dios lo causa y si te he visto no me acuerdo, ya lo causa, lo he causado y ya os dejo tranquilos. No, es que continuamente continúa esa causación, ese influjo de Dios en nosotros. Y también, por otra parte, recuerda Santo Tomás que las cosas que no son esenciales a la bienaventuranza no resultan conocidas por los bienaventurados, ya sean ángeles o ya sean hombres, y eso tiene que ver con el gobierno providencial de Dios. Recordad que lo propio de la visión beatífica, del estar, la contemplación en el cielo, es que estamos unidos con la esencia divina, a modo de objeto, y eso nos produce esa profunda felicidad, pero no quiere decir que conozcamos todo lo que conoce Dios. No, simplemente conocemos a Dios de una manera completamente insuperable respecto a lo que hay en este mundo, pero no quiere decir que ni comprendamos a Dios ni conozcamos absolutamente todo lo que Dios conoce. Esto lo trata Santo Tomás con mucho detalle en la cuestión 12 de la primera parte. Entonces, como no conocemos por la visión de Dios todo el gobierno providencial de Dios, aquí hay todavía un amplio juego para que intervengan los dones. Mientras estamos en este mundo, el don de consejo nos ayuda a evitar las ansiedades y dudas respecto a las cosas que tenemos que hacer. Mientras que en los bienaventurados no es que haya ansiedad o duda, simplemente hay desconocimiento de muchas cosas. Ellos se vuelven a Dios y el Señor les está iluminando también mediante el don de consejo. Y con razón San Agustín podía decir que los ángeles consultan a Dios. Y explica Santo Tomás, si queréis, la instrucción divina, lo que Dios va comunicando, se puede llamar consejo, porque continúa el conocimiento de aquello que conocen y les ilumina sobre lo que han de hacer. Porque, repito, el hecho de estar contemplando la esencia divina no quiere decir que se conozca ya absolutamente todo lo que Dios es. No, hay espacio para, contemplando la esencia divina, que haya otros dones, otras iluminaciones de Dios. También recuerda, por supuesto, que no es que este don de consejo sea para que los bienaventurados alcancen el fin.
ya lo han alcanzado, pero sí les puede instruir en actos como son la alabanza que dan a Dios, en las oraciones que hacen a favor de otras personas o incluso en el ministerio de los ángeles. Santo Tomás explica que alguien podría decir, bueno, como allí en el cielo no hay dudas, no hace falta aconsejarse. Lo que pasa es que el don de consejo ya hemos visto, no solo para quitar dudas, es simplemente pues, para recibir como esas instrucciones o ese conocimiento por parte de Dios. Y aquí está el principio general, que Santo Tomás trata con mucha frecuencia, de que las virtudes actúan de manera distinta en el cielo y en este mundo. Sabemos que la fe y la esperanza no están en el cielo, pero la caridad sí, solo que el modo de actuar la caridad no es exactamente el mismo en este mundo o en el cielo, o lo que sucede con otras virtudes, o con otros dones. El caso del temor de Dios lo examinará Santo Tomás con mucho detalle. Y por último, recuerda que la conformidad con Dios que se da en el cielo no excluye recibir el consejo de Dios, porque los santos están en la patria como quienes reciben continuamente de Dios, que digamos ese influjo de Dios. Ya para terminar brevísimamente, como siempre nos pasamos de tiempo, la bienaventuranza que corresponde al don de consejo es el de la misericordia. ¿Por qué? Porque para Santo Tomás el remedio para ser librado de muchos males es perdonar y dar a los demás. Santo Tomás entiende en el sentido de que el consejo trata de aquellas cosas que son útiles para alcanzar el fin, y lo más útil para alcanzar el fin es la misericordia. O sea que, dice Santo Tomás, la bienaventuranza que corresponde al don de consejo es la misericordia. ¿Por qué? Porque hemos visto que el consejo nos ayuda sobre todo a alcanzar el fin. Y para eso tenemos que perdonar, ser misericordiosos con los demás, etc. Por tanto, el don de consejo tiene que ver con las acciones relacionadas con la misericordia. No porque el don de consejo sea la virtud que realiza esas obras, sino porque va a orientar todo hacia actos de misericordia. Por eso dice que el don de consejo se ocupa de todos los actos de las virtudes, pero de una manera especial de las obras de misericordia, porque esas obras son especialmente útiles para que alcancemos el fin. Aunque eso no quiere decir que haga falta que realicemos todas y cada una de las obras de misericordia, ahí ya variarán de unas personas a otras. Y por último, en la respuesta tertium, sobre si hay algún fruto del don de consejo que conlleva ese deleite espiritual, que es lo que hay después de los actos perfectos de las virtudes, Santo Tomás va a decir que no, porque el don de consejo, acordaos, está en el ámbito de lo práctico, nos ayuda ya a las acciones prácticas, con lo cual el don de consejo como el conocimiento práctico se orienta a una realización concreta, no es como el conocimiento especulativo que se puede quedar en sí mismo, que ya en sí mismo es un cierto fin. El conocimiento práctico se orienta a unas acciones concretas, con lo cual el fruto, digamos ese deleite de una acción especialmente consumada, se dará según las operaciones a las que dirija el don de consejo. Por ejemplo, la bondad y la benignidad son frutos que responden a la misericordia, pero no directamente al don de consejo. Por haber hecho acciones de bondad y de benignidad, esos son los frutos de la misericordia, pero el don de consejo simplemente nos lleva hacia ello. Bien, pues terminamos ya con esto los dones especulativos, como veis han sido muy interesantes, y el próximo día comenzaremos con los dones que tienen que ver con el apetito, el temor de Dios, la piedad y la fortaleza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.